Bueno, mientras yo presento a nuestra invitada, es un nuevo taller de coyuntura dedicado a nuestro segundo proceso constitucional. Todos conocemos a Natalia González, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho en la Universidad de Chicago, becaria Fulbright Conicet en Chicago también, fue directora del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, integrante del Comité de Expertos Constitucional para este segundo proceso. La hemos invitado para conocer su opinión sobre el texto y sobre el camino al plebiscito. Muy bienvenida, Natalia. Muchas Gracias gracias. por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Claudio, por la invitación, a ustedes por el interés. Bueno, como yo creo que ya es evidente para muchos de ustedes, yo tengo una opinión bastante favorable del texto que salió tanto de la Comisión Experta como del Consejo Constitucional y de los complementos que se hicieron en la etapa del Consejo. Tengo una opinión favorable no solo por cómo se llevó a cabo este proceso, desde un punto de vista formal, respetando las bases o los bordes que se nos habían puesto para trabajar, sino que también respecto de los contenidos de fondo. Y porque creo que esos contenidos de fondo, más allá de que después podamos discutir ciertos argumentos que hoy día esboza la izquierda, el socialismo democrático, los partidos de gobierno, a mí me parece que este es un texto que se hace cargo y de manera bastante adecuada del diagnóstico que existía cuando nosotros iniciamos este proceso y que todavía es un diagnóstico vigente respecto de nuestra institucionalidad constitucional, ¿ya? Más allá de que hoy día puedan haber ciertas carencias en materias de políticas públicas, nosotros cuando partimos este proceso teníamos bastante consenso, diría yo, incluso con los comisionados expertos de izquierda, en que aquí había que reformar sustantivamente el sistema político como clave o como base y quizás como razón fundamental de por qué estábamos todos ahí. Y digo eso porque hoy día el Congreso tiene pocos incentivos, por así decirlo, para autolimitarse o autorrestringirse o autoimponerse ciertas normas que podrían ser complejas para ellos de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Y entonces, dicho eso, yo creo que la razón más poderosa eventualmente para haber integrado este proceso, por lo menos para mí, tenía que ver con los cambios al sistema político. Teníamos un consenso bastante transversal de cuáles eran los problemas del sistema político. Tras la reforma que hizo la presidenta Bachelet, ocurrieron dos cosas, ¿no es cierto?, a nivel por lo menos de la Cámara de Diputados, que se aumentó el tamaño de la Cámara de Diputados, los miembros que la integran, y también seguimos con un sistema proporcional, porque el binominal también era un sistema proporcional, pero ahora se magnificó o se amplió el alcance de ese sistema proporcional y llegamos a magnitudes de distritos donde se eligen hasta 8 parlamentarios, ¿cierto?, donde se pueden elegir hasta 8 candidatos. Lo que ocurre con eso es que al aumentar ambas variables, hoy día tenemos un parlamento que está altamente atomizado, fragmentado, con más de 20 partidos presentes, con muchos parlamentarios que se eligen con muy poquitos votos y que por lo tanto le hablan siempre a sus nichos específicos. Al hablarle a esos nichos específicos que no son representativos de mayorías relevantes, lo que ocurre es que el debate en el Congreso se fragmenta y además cada uno de esos parlamentarios, de cara a la negociación con el gobierno, pretende hacer búsquedas para satisfacer los intereses de esos nichos específicos. Y por eso en el Congreso vemos cada día más no solo dificultades para llegar a acuerdos, sino que proyectos de ley que parecen camellos, ¿verdad?, llenos de jorobas o de incorporaciones que responden a esas voluntades que son más bien minoritarias, para poder sacarlos adelante, y esas personas terminan siendo bastante pivotales al final para tener los votos que se necesitan para aprobar los proyectos de ley. Ahora, dicho eso, ese no era el único problema que tenemos, y digo que ese es un problema constitucional a pesar de que hoy día el sistema electoral no está arreglado en la Constitución, se sacó de la Constitución y se llevó a una ley electoral, pero digo que al final del día es constitucional justamente porque los congresistas no tienen hoy día incentivos para modificar la ley electoral, y es prácticamente, yo creo, que el gran problema por el cual nosotros nos vimos convocados a instalarnos en esta comisión de expertos y después en el Consejo. Pero también habían otros reparos respecto de otras instituciones que están reguladas en la Constitución. Y con ello me refiero al Tribunal Constitucional, me refiero a la organización del Poder Judicial, me refiero al Ministerio Público y cómo ha estado operando desde que se creó. Bueno, todas esas instituciones tienen en este texto perfeccionamientos muy importantes, ¿ya? De partida, con el Tribunal Constitucional se cambia la forma en que se designan,
se piden más requisitos para integrar el Tribunal Constitucional, para que ojalá se vaya perfilando más como un tribunal de derecho que un tribunal político, siempre va a tener una combinación. Se establece un sistema de control del Tribunal Constitucional que permite reenviar ese fallo del Tribunal Constitucional al Congreso, de manera que es el Congreso el que adapta o tiene que adaptar el proyecto de ley que ha sido cuestionado por el Tribunal Constitucional por ser contrario a la Constitución, y ya no el fallo del Tribunal Constitucional quedando como una palabra final de cómo queda el texto legal, sino que más bien como un dictamen jurisprudencial final, pero que es el Congreso el llamado a ver cómo adapta ese proyecto a ese fallo. Con eso también pretendemos hacernos cargo del argumento de la tercera cámara, que se hace mucho por parte de la izquierda, y es una lógica bastante parecida a como ocurre en otros tribunales constitucionales que tienen el mecanismo del control preventivo sustantivo, ¿ya? Luego en el Ministerio Público se refuerza su infraestructura, su orgánica, se crean una serie de instituciones que ya no van a depender de la buena voluntad del fiscal de turno, y con ello me refiero específicamente a las fiscalías supraterritoriales, que van a permitir un mejor manejo del crimen organizado, sobre todo en la macrozona sur y en la macrozona norte, donde hay fiscales y jueces hoy día amenazados. Entonces es bueno que lo saquemos de la mirada jurisdiccional territorial y que pueda haber fiscales que no estando en el territorio sean capaces de perseguir, investigar los delitos que son objeto de la persecución penal. Luego se mantiene la institucionalidad de relevantes órganos autónomos como es el Banco Central, como es el CERVEL, incluso en todos estos órganos autónomos, dado que ahora ya no van a haber leyes orgánicas constitucionales, nos llevamos buena parte de la regulación que está hoy día en la ley a la Constitución, porque todos sabemos que la autonomía no se garantiza o se protege solo por la declaración, sino por cómo se nombran sus miembros, cómo se renueven sus miembros, cómo es la autonomía para el manejo presupuestario. Bueno, todas esas normas se escalaron a la Constitución, y por eso es que la Constitución también crece, ¿no es cierto? Y se nos hace esta crítica de que es una Constitución extensa, pero es que es una cosa por la otra, ¿verdad? Si vamos a perder, por así decirlo, la protección de las leyes de 4/7, haciendo que estos organismos eventualmente, si solo quedaban regulados a la ley, pudiesen perder sus grados de autonomía al ser modificables por mayoría, normas que son esenciales para la protección de su autonomía, bueno, entonces que optamos por llevarlos a la protección constitucional con quórum de 3/5, ¿ya? Entonces, en toda la parte, yo te diría, orgánica, hay diversas mejoras importantes, sustantivas, que no responden a un diagnóstico necesariamente de la derecha, es un diagnóstico compartido, y donde yo diría que la derecha hizo bastantes transacciones, ¿ya? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en el propio Tribunal Constitucional, que ahora quedó con estos reenvíos, pero también quedó con quórums bastante altos para declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley o de una ley ya vigente, que era una crítica hoy día bastante transversal. Hoy día el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley por 4/5 de sus miembros, y resulta que ahora lo bajamos en 3/4, no es mucho el cambio, digamos, y se mantuvo bien alto, porque la izquierda tiene una desconfianza hacia el actuar del Tribunal Constitucional, lo sigue mirando con cierto recelo. Nosotros hubiésemos preferido que el Tribunal Constitucional, como los tribunales del mundo, resolvieran por mayoría, ¿no es cierto? Pero ahí se hicieron ciertas concesiones para hacernos cargo de estos diagnósticos que en algunos casos eran más o menos compartidos, ¿ya? En materia de seguridad, y más allá de la discusión de los capítulos, si esto tenía que tener capítulos de Fuerzas Armadas o de orden público, o si es que el Ministerio Público quedaba más o menos robusto, yo diría que también el diagnóstico era bastante compartido, ¿ya? De que teníamos que robustecer la institucionalidad en materia de seguridad. De hecho, prácticamente yo les diría que todos los artículos de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de las Fuerzas Armadas, se llevaron desde el texto experto, que estaban en epígrafes, a capítulos, y se robustecieron ciertas formulaciones y se complementaron, o más bien se actualizaron ciertas funciones que hoy día hace la PDI, que hoy día hace Carabineros, que hoy día hacen las Fuerzas Armadas, pero que no tenían un reconocimiento constitucional más moderno, ¿ya? Junto con actualizar también ahí obviamente sus lógicas de operación y sus funciones de cara a estos nuevos desafíos que les estábamos elevando. Entonces, yo diría que en la parte orgánica, a mí me llama mucho la atención que la izquierda diga que no se siente reconocida en este texto, no se siente satisfecha, porque yo más bien diría que ahí hubo muchas concesiones por parte de la derecha, ¿ya? Hacia cómo se estructuran estos órganos constitucionales, obviamente resguardando las cuestiones que a nosotros nos interesaba resguardar. Y entonces ahora viene como más el quid del asunto, que es la parte más dogmática, la parte de los principios y la parte de los derechos, ¿ya? Que ahí es donde la izquierda pone hoy día el foco de crítica, y que es un foco de crítica que a mí me parece tremendamente injusto, pero no solo injusto, sino que también mañoso.
Y lo digo con todas sus letras, porque el año pasado, cuando perdió el texto constitucional de la fallida convención, yo vi varias entrevistas de personas que hoy día son líderes de partidos políticos como Paulina Bodanovich, en que Paulina Bodanovich, antes de que se concretara este nuevo acuerdo constitucional, proclamaba a los cuatro vientos que entonces, bueno, había que modificar la constitución vigente para por lo menos dejar a salvo el Estado social y democrático de derecho, que este texto no solamente contiene declarativamente, sino que contiene una serie de pasajes que vamos a detallar ahora a continuación, que incluso han despertado inquietudes o dudas por el lado derecho, ¿ya? Entonces, a mí me parece que esas críticas son muy mezquinas. Son mezquinas también si uno mira el texto de la presidenta Bachelet y lo más que se avanza en este texto respecto al Estado social y democrático de derecho, y hacen críticas que directamente no se pegan a la verdad o son falsas cuando uno lee el texto. Yo de hecho ahora me venía estacionando y venía escuchando la radio cooperativa y estaba escuchando a Nicolás Izaguirre, que hablaba de cómo este texto no va a permitir el desarrollo de políticas públicas que son anheladas por la izquierda o la centroizquierda, cuando este texto no hace nada de eso, sino que más bien garantiza ciertas libertades que son naturales, obvias o esenciales, y sobre todo de cara a lo que ha venido pasando en los últimos años en este país. Ya no estamos hace 6 o 7 años atrás parados en la discusión constitucional, entre medio han ingresado proyectos de ley al Congreso para expropiar los ahorros previsionales, para nacionalizar los ahorros previsionales. Entonces tampoco nos podemos hacer los lesos con lo que ocurre a nivel del Congreso con la regulación constitucional futura. Bueno, entonces las críticas que ellos hacen particularmente es que este Estado social y democrático de derecho quedó reconocido, pero quedó débil, ¿ya? O quedó, por así decirlo, declarativo. Pero cuando uno mira el texto, y aquí es donde uno también tiene que hacerse cargo no solamente de tratar de dejar tranquila a la centroizquierda, pero también a la centroderecha o a la derecha, la verdad es que esa es una afirmación falsa, porque no solamente se declara, sino que después se desarrolla a nivel del articulado, no solamente los derechos sociales que hoy día están en la Constitución vigente y con un desarrollo más lato, sino que nuevos derechos sociales que no existen en la Constitución actual. Y ahí está el derecho a la vivienda, el derecho al saneamiento del agua, y una serie de otros derechos que se desarrollan más a nivel de educación, de libertad de enseñanza, seguridad social, donde esos derechos están bastante y profundamente desarrollados, sino que después viene cómo el Estado tiene que cumplir con este mandato de ser un Estado social y democrático de derecho. ¿Ya? Y ahí está el famoso artículo 24, que orienta y mandata al Estado a cumplir con una serie de principios en el desarrollo de estos derechos. Y ahí está el desarrollo progresivo de los derechos sociales, está que el Estado tiene que ocupar el máximo de los recursos fiscales disponibles con responsabilidad fiscal, porque no solamente hay que asegurarle a las generaciones presentes, sino que también a la futura esta capacidad del Estado, y por eso es que la responsabilidad fiscal también deviene en ser muy relevante. Está también una acción especial, que no es una acción de protección, sino que es una acción que se reconoce a nivel constitucional para que las personas, que el legislador el día de mañana reconozca como titulares de estos derechos sociales y que van a tener los derechos que la ley les establece, cómo se los establece en el plazo que el legislador establezca, para poder reclamar si es que ilegalmente el Estado no está dando cumplimiento a esa legislación. Entonces lo que tú reclamas es una prestación legalmente establecida, y eso es lo que tú reclamas a tribunal. Y no lo que está ocurriendo hoy día, que por la vía de la acción de protección, que no es una acción que ampara derechos sociales, sino que ampara libertades clásicas, o ampara cuando el Estado tiene que abstenerse e interviene indebidamente, ¿no es cierto?, o arbitrariamente, o contrario a derecho. Los tribunales lo que han ido haciendo es asilarse en otros derechos sí amparados por el recurso de protección, como por ejemplo el derecho a la vida, para dar cabida a la protección del derecho a la salud en ámbitos que no están cubiertos por el recurso de protección. Porque hoy día el recurso de protección en materia de salud lo que ampara es la libertad de elección del régimen, pero nada más, ¿ya? Pero amparado en el derecho a la vida, que la Corte Suprema, a través de la tercera sala, ha ido ampliando el alcance de esa protección al acceso a ciertos remedios, a ciertos tratamientos médicos, forzando, ¿no es cierto?, al fisco a ponerse con los recursos correspondientes y la infraestructura del caso que ello amerita, y con todos los problemas que sabemos que esos fallos han devenido no solamente en las arcas fiscales, sino que para el buen funcionamiento de la democracia. Si al final los jueces no están para hacer política pública, no son electos por la ciudadanía y tienen que aplicar el derecho, y lo que han hecho es una aplicación más bien extensiva o una interpretación extensiva de los recursos y de las normas actuales. Entonces, por eso es que venimos creando esta acción específica, y además señalando expresamente, más allá de que después las normas hay que aplicarlas, hay que interpretarlas, y a lo mejor no van a tener ese efecto
particular que nosotros buscamos, pero sí es lo que está dicho en el texto, que es que los tribunales no pueden hacer política pública, no pueden inmiscuirse en otros poderes del Estado, y hemos amparado también que los fallos no sean de alcance general, sino que más bien de alcance específico, ya para el caso en concreto. Más allá de que la norma esta que estoy comentando permita a los tribunales acumular causas cuando se da la identidad, ¿no es cierto?, de objeto de lo pedido, de quien lo pide, pero eso hoy día es una norma que está, digamos, en el Código Orgánico de Tribunales, está en la propia autoacordado del recurso de protección, o sea, no estamos innovando en eso, es una regla más bien procesal, ¿ya? Pero sí está claro que el alcance de los fallos no puede ser general. Entonces, a eso, que pretende hacerse cargo de estas críticas de la izquierda que dicen nos dejaron con un Estado social donde el Estado no puede hacer nada, bueno, uno también tiene que retrucar para el lado de la derecha, por así decirlo, de las preocupaciones que le pueden estar importando a otro sector de la población, que aquí no es solo el Estado el que tiene el deber o la obligación de concurrir a la prestación de los derechos sociales, sino que también el sector privado, ¿ya? Y eso es una base que nos rige, y fuimos fieles a esa base, y fuimos fieles a esa base en todos los derechos sociales, además de en este artículo 24 que regula los principios generales de cómo estos se concretan. Ahora, que eso le cause tirria a un sector de la izquierda, bueno, es un problema previo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué estuvieron de acuerdo en las bases? ¿Ah? Porque si lo que ellos pretendían era que los derechos sociales fueran monopólicamente otorgados por el Estado, o que el Estado tuviera una preferencia o una prioridad, como lo trató de instalar, por ejemplo, la comisionada Catalina Lagos al principio de la discusión de la comisión experta, donde ella decía la forma de concretar este Estado social de derechos es que el Estado tenga una prioridad en el otorgamiento y en la prestación sobre el sector privado. Bueno, pero eso es una preferencia, ¿no es cierto? Porque eso no estaba en las bases, no era lo que nosotros queríamos ir a poner al texto, y ellos no tenían los votos tampoco para poner esa preferencia. Pero así como yo también pude haber tenido preferencia, a mí, por ejemplo, no me parece mal que ciertas leyes en este país, y como ocurre además en muchas jurisdicciones del mundo, tengan un quórum superior a un quórum calificado, ¿ya? Pero no lo logré nomás. No obtuve los votos ni en la comisión experta, y después en el Consejo esa fue parte de las transacciones de la negociación, porque sí se entró con enmiendas para esos efectos, pero es una cuestión ya más bien de expectativas, y eso no hace más o menos realizable el derecho social que está puesto ahí. De hecho, más bien yo diría que lo hace más realizable el que tú abras el abanico de, voy a ponerlo en términos de mercado, yo sé que eso suena a veces feo para la gente que le gusta ver los derechos sociales desde otro punto de vista, pero ampliar el abanico de los oferentes, ¿ya? O de los prestantes de estos derechos, a mí me parece que le abre las oportunidades a la gente más que se las cierra. Sobre todo hoy día, si consideramos las capacidades limitadas que tiene el Estado, el desempeño del Estado en los servicios, por ejemplo, locales de educación, o lo que ha pasado con el transporte público. Entonces también hay que tener cierto criterio de realidad ahí, de que el Estado no da abasto, no es suficiente, ni menos con una economía que no crece, que no avanza, donde además la merma de los recursos fiscales hoy día también es importante. Entonces, tener una mano colaborativa por parte de la sociedad civil, a la cual se le reconoce su existencia, se le reconoce explícitamente su autonomía que no admite más limitaciones que las constitucionales, y en eso hay un avance, porque hoy día la Constitución también admite las limitaciones legales, y aquí fuimos más explícitos en decir que esa autonomía solo se puede limitar con lo que está establecido en la Constitución. Y ahí vienen las limitaciones clásicas de que obviamente un organismo, una fundación o una empresa no puede contrariar el orden público, tiene que actuar en conformidad, digamos, a la Constitución y las leyes, pero no se admiten otras limitaciones que las que están establecidas en el texto constitucional. Luego a mí me parece muy injusta esa crítica que hace la izquierda, me parece mezquina, pero además me parece que no solo es eso, sino que revela verdaderamente lo que ellos quisieran hacer con los derechos sociales y con el Estado social. Y pareciera que se encaminaran entonces a que nos tenemos que orientar hacia un Estado monopólico o prioritario en la prestación de estos servicios, y a mí me parece que eso es alejado de lo que hoy día son las preferencias de las personas. Basta ver los números y las cifras, por ejemplo, en materia educacional, más de la mitad de las familias optan por los colegios particulares subvencionados. Basta ver también lo que ocurre cuando se le da la posibilidad a ciertos usuarios de FONASA de atenderse en el sector privado, cómo ocupan esa atención en el sector privado. Entonces, me parece que es un poquito voluntarista de la izquierda avanzar hacia allá, pero esa es la agenda que realmente ellos levantan, ¿ya? Yo le decía a Claudio antes de entrar acá, que más allá de lo que ocurra el 17 de diciembre, que yo espero que este texto prevalezca y se imponga a favor, a mí me preocupa esta izquierda actual, ¿ya? Porque pareciera ser que es una izquierda que no solo no aprende nada del proceso anterior,
sino que es una izquierda que no vuelve a pararse en un centro, en una centroizquierda, sino que es una izquierda que parece que le acomodó ya esta lógica más bien frente amplista, comunista, y que no vuelve a ser una suerte de concertación donde parece que hoy día se están parando los amarillos, los demócratas, con una base obviamente de militantes menor, sino que es una izquierda que realmente se nos ha ido cargando, tildando, mucho más hacia la izquierda de lo que ellos muestran hacia afuera con esta fachada de socialismo democrático, ¿ya? Y eso es muy preocupante, porque cuando, por ejemplo, te dicen estas críticas de que los derechos sociales a la salud, a la seguridad social, a la educación, están limitando políticas públicas que ellos quisieran impulsar. Bueno, en materia de seguridad social es divertido, pero la propia ministra Jara salió a decir hace un par de semanas atrás que lo que nosotros pusimos en el texto no limita ni la reforma del presidente Boric ni la del presidente Piñera, y es porque nosotros fuimos bastante claros, nos habría encantado ir más allá, pero no pudimos, en que lo que está protegido con el derecho de propiedad son las cotizaciones y los ahorros para la vejez del trabajador, ya son sus cotizaciones. Si el día de mañana un proyecto de ley quiere hacer solidaridad con los recursos fiscales o quiere hacer solidaridad con los recursos del empleador, que igual sabemos que a la larga tiene un impacto en los trabajadores, esa cosa de decir que son del empleador también es un poquito mañosa, pero formalmente lo es, ¿no es cierto? Es un cargo que se le hace al empleador, como hoy día existe, por ejemplo, en el seguro de cesantía u otro. Eso es perfectamente posible de hacer con este proyecto de ley. No deja inconstitucional esas reformas, más allá de que yo espero que el Congreso sí debata la calidad de esas reformas y de si son razonables para el fin que se busca, mirar el derecho comparado, donde más bien se viene de vuelta y no en esa dirección. Pero todos esos argumentos, o que hoy día se establezca la libertad de elección en salud y que digan que eso pone un freno a las posibles reformas que los gobiernos quieren hacer, cuando hoy día la libertad de la elección del régimen existe en la Constitución vigente y cuando además se dictaminó en este texto que va a haber un plan universal de salud, con ciertos mínimos comunes o uniformes para toda la población, me parece francamente una crítica mezquina, ¿ya? Pero la crítica está ahí, y yo creo que todos ustedes que de alguna u otra manera también participan en el debate público, hay que ayudar a desmontar esas críticas, porque uno ve que muchas personas que no son politizadas o que no siguen el debate en el detalle, se cuelgan simplemente de los titulares, ¿no es cierto? No se va a poder hacer políticas públicas de tal o cual característica, que para ser honesta, me encantaría que hubiéramos podido decir que no se pueden hacer, ¿ya? Me encantaría, porque creo que le hacen mal al país. Pero bueno, entiendo también que este es un texto donde participó también otro sector del país, que también hay que respetarlo, pero sí fuimos por lo menos claros en resguardar lo que nos interesaba resguardar.